hecho hasta ahora con el DNS, probando conexiones TCP y alguna UDP, ¿no? Con el programita este DNC. Paso 2, ahí. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es un servidor y un cliente TCP. ¿Sí? Lo mismo vale para el UDP. ¿Sí? No hay mucha diferencia. Estos códigos que yo voy a usar para explicarles esto, no sé si los subí, pero no hay drama, se los subo ahora en cuanto terminamos. Repasemos primero la práctica para saber qué es lo que tienen que hacer y después vemos un ejemplo de programa cliente-servidor en C para que les quede de ejemplo, ¿sí? Y no se preocupen por copiar nada, que yo esto se lo subo al código de ejemplo, ¿sí? Por eso van a ver que cuando les muestre el código está todo comentado a propósito, para que justamente no les quede tantas dudas. Y cualquier cosita tenemos el amigo man que nos va a ayudar con cualquier función y demás que nos esté faltando. Primer punto del trabajo dice resolución de nombres. Vieron algo bastante más complejo, ¿no? Sería un NS lookup. Vamos a ver. Vamos a admitir a Pablo. Acá está el señor Pablo. El último que nos faltaba. Por lo menos el último de los que siempre se conecta. El grosso. Buenas. Le meten toda la presión, pobre Pablo. Ahora tiene que sacar 10 en todos los TP. 11 se tiene que sacar. No. Muy bien, muy bien. Bien, no sé si le conocen el comandito. Vamos a ponerle, qué sé yo, a Google. Si lo han usado o no esto. ¿Sí? En ese lookup, dig, pueden haber usado por ahí. Cuando ustedes le preguntan a un servidor de DNS, después vamos a ver DNS más adelante como pues parte de la práctica 3, DNS, ¿sí? Entonces vamos a verlo, ¿sí? Pero con esto consultamos el DNS. Le pregunto al DNS, che, Google Comar, ¿qué IP tiene? ¿Sí? Porque cuando uno se conecta a un sitio, lo que se está conectando es a una IP, en definitiva. Y me devuelve esta IP, ¿sí? Si yo pregunto al revés, habría que ver si pregunto por la IP, me tiene que dar el nombre. ¿Qué pasa? Acá está complicado porque yo elegí un sitio que tiene un montón de balanceadores de carga, servidores de nombre, ¿sí? Entonces da estas cosas así. Aparte usan esta tecnología tipo Amazon, pero la de Google obviamente, para virtualización. Entonces tienen un montón de servidores dando vuelta por ahí con nombres esotéricos como este. A ver si tenemos el de la Facu. Eduardo. Bueno, acá tenemos una sola IP y si hacemos un lookup al revés, a ver, el nombre quizás la IP va. Ok, bueno. Sí, acá tenemos una sola resolución. O sea, yo pregunto por el nombre, acá arriba, ¿sí? Y me dice, este es un servidor de nombres interno, porque yo estoy conectado encima de la empresa, por eso. Chao. Listo, ahora me va a cambiar. El servidor de DNS de mi empresa, después, ahora cuando desconecte voy a preguntarle al cuádruple 8, al de Google, me dice que uno Eduard tiene esta IP. Y si yo pregunto al mismo servidor de nombre, decir, bueno, dame esta IP, a ver cómo se llama el equipo, tiene también este otro nombre, server 1 Eduard. ¿Sí? O sea que www1 Eduard es un alias de server 1 o al revés. ¿Está bien? Por ahí me están preguntando algo, esperen que pongo el chat porque. Ok, dale Romina, no hay problema. Igual Walter está grabando la clase, así que supongo después la va a compartir, no se la va a quedar guardada, ¿no? Bien. Está bien, está bien, está bien. Bien. Esto es resolución directa, digamos, cuando tengo el nombre y resolución inversa cuando pregunto por la IP. No me quiero meter mucho con el tema de DNS porque después lo vamos a ver en detalle, ¿sí? Pero lo que estamos haciendo es con ese comandito intentando resolver un nombre, una IP y de la IP al nombre. A ver, cargaban los drivers, ok.
Lo que van a hacer en el TP, entonces van a escribir ustedes un NSLOOKUP. ¿Está bien? Entonces, el programa de ustedes se va a llevar resolución, le van a pasar un IP y esto nos va a dar el nombre o los nombres que tenga ese IP, como pasó con el ejemplito este de acá de Google que tenía, no, este tiene uno solo. Muchos DNS que lo resuelven, pero uno solo. Puede tener varios, ¿sí? Pueden ser alias. Déjenme ver que les puedo dar una pista acá. Este lo había copiado yo a propósito. Vi pistas. A este sí, sáquenle un screenshot. ¿Sí? Si quieren ahí, lo dejo un toque. Péguenle un screenshot porque tiene un par de cositas que les van a servir. Primera línea, el install, el GCC, el make, el Vim y el build essential, que es lo necesario para poder compilar programas en C. Ahora vamos a ver cómo se compilaba por si alguno no se acuerda de operativos 1. Para resolver el punto 1, usen esta función. Les dejo la tarea de investigar con un bonito man, ¿sí? Man, esta función, para ver qué es lo que tienen que incorporar a su programa y cómo se usa. Pero les va a dar, en definitiva, una lista con todos los nombres. Entonces, lo que tienen que hacer es que mientras sea distinto de null, el puntero siguiente, recorren la estructura e imprimen las diferentes IPs que les va a dar, ¿sí? O los diferentes nombres, en este caso que están preguntando por una IP. Y ahí termina el 1. No se maten intentando preguntar o conectar contra un DNS real, ¿sí? O sea, yo hago, por ejemplo, NSLOOKUP, no sé, yahoo.com para poner algo distinto y le pregunto al cuádruple 8. Eso es el DNS de Google, ¿sí? Ven, dice, bueno, Yahoo tiene todas estas IPs, tanto IPv4 como IPv6 me retorna. Yo no quiero que le pregunten a este, ¿está bien? Ustedes van a tener que preguntarle a su propio equipo, ¿sí? O sea, si yo no le pongo nada acá, no le digo, preguntarle a Google y hago un NSLOOKUP así nomás, o casualidad, internamente está preguntando a Google, ¿sí? Pero le pregunto a mi equipo, che, ¿quién tiene Yahoo Comar? Y hay una magia ahí atrás que después veremos que hace que resuelva todo esto, ¿sí? Entonces, este getHostByAddress, esta función, va a ser lo mismo. No se va a ir al servidor de DNS posta a preguntarle, o sea, no se van a conectar vía TCP o UDP al servidor y le van a preguntar el registro, porque eso es mucho más difícil, si tiene una estructura más complicada. Cuando lean esto lo van a entender mejor, ¿sí? La resolución, lo que pide acá es que hagan un programa en C, que se llame resolución, que dada una IP me dé el o los nombres a los que apunta, ¿sí? La resolución inversa. Eso es lo que pide. ¿Está bien? Les cuento esto de la pista esta que les decía yo recién, porque más de uno ha intentado agarrar y se bajó el código del NSLOOKUP o una cosa parecida, intentó conectar y pedírselo a Google y se volvió loco, ¿está bien? Y es bastante más simple. Por eso, esta función. ¿Bien? Si hay alguna duda, me paran y me dicen, ¿eh? Así la subsanamos. Bien. Eso es todo del punto 1. Punto 2. Este es otro tema. Otro tema. Cliente de servidor time. Dice time, no dice NTP. ¿Sí? No le voy a preguntar al servicio NTP la hora. También es un servicio complejo de desarrollar. Ustedes tienen que hacer un pedido al servicio time que tienen que instalar en sus máquinas. Ese lo tenía por acá. Es este cachito de código. ¿Sí? Este cachito de código les va a ayudar a resolver el punto 2. Se los paso porque esto del buffer es complejo de sacar. ¿Está bien? Ustedes van a hacer una conexión a un socket en particular, socket file descrito que dice acá, ¿sí? Y va a levantar 4 bytes. Y lo van a transformar con esto. ¿Sí? Cuando hagan el print del pesos ese time de esto, les va a funcionar y les va a dar la hora.
la hora que diga el servidor al cual se están conectando que va a ser localhost. Después, cuando se pongan a resolverlo, van a ver que no es tan tirado de los pelos, ¿sí? Lo que tienen que hacer acá es buscar la referencia esta que dice RFC 868, ¿sí? Y ver a dónde se tienen que conectar. Esto que dice debar.com es un ejemplo. Ustedes pongan localhost, ¿sí? Y les tendría que dar la hora del servidor, ¿sí? Para que el servicio Time le funcione, es un servicio que corre bajo XINET-D. A ver si lo tengo instalado. DTKG-L. Sí. Tienen que instalar esto. XINET-D. Para instalar eso, como root, no, yo estoy como Walter, no como root, pero tienen que tirar apt-get install XINET-D. Le dan enter, le dicen que sí, y te instala el servicio de XINET-D, ¿sí? El XINET-D es un servicio que escucha en varios puertos. ¿Ustedes vieron servidores demonios y demás en alguna otra materia? ¿Cómo funcionan los servidores TCP y eso? No, demonios no lo vimos. No hubieron demonios, ok. Bueno, vamos a hacer, el cliente servidor va a ser como un demonio. Bueno. Si yo tengo un servidor Apache o un Nginx, eso sí, les debe sonar un poco más cercano. O el mismo correo que estuvieron usando, o el POP, ¿sí? Esas cosas que estuvieron usando ustedes, con las cuales se conectaron, ustedes se conectaron a una IP a un puerto determinado. En ese puerto particular estaba escuchando un proceso. Ese proceso lo llamamos servicio o daemon, ¿sí? Demonio. Si ya copiaron el apt-get install xnt, lo corto para poder mostrarles. Lo convierto a root para que vean otras cosas. Netstat -nptl. Vamos a ampliar un poquito esto para que sea más lindo. Ahí va. Yo, por ejemplo, acá tengo un servidor de DNS corriendo, se llama named. El demonio, el proceso que escucha en el puerto 53, TCP, es el proceso named con este PID, ¿sí? El paquete que se instala para el DNS se llama Vine. O sea que si ustedes hacen apt-get install Vine 9, creo que es la última versión, les instala el servicio de DNS y levanta este servicio named. Después, el otro que estuvieron probando ustedes fue el correo, master. Este es el postfix en realidad, ¿sí? Que también está acá en IPv4, ¿sí? En el proceso 1220. Este es el postfix, ¿sí? O sea, yo me instalo un programa, lo ejecuto y él escucha, en este caso, en todas las placas que yo tengo, en el puerto 25. Este 53, por ejemplo, acá está diciendo, no, mira, en esta placa en particular, en esta y no en otra, escuchar en el puerto 53. Acá está escuchando en varias, en la loopback, en esta, está escuchando en todas en realidad, ¿sí? Pero normalmente cuando escucho en todas las placas se escribe así, 0000. Eso indica que cualquier placa va a escuchar el puerto 25. Por el contrario, que es el CAPS-D, que es un demonio de configuración de la impresora, escucha solamente en el puerto 631 de la localhost. O sea, desde la red no es accesible, ¿sí? Redes sí vieron. No estoy, Sí, no estoy profe. hablando chino, ¿no? No, esto se entiende. Ok. Entonces, el concepto de IP puerto lo tienen. El puerto es en donde está escuchando lo que llamamos demonio, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer nosotros va a terminar siendo un proceso que va a escuchar en un puerto y vamos a
escribir un cliente que se va a conectar a ese puerto y va a dialogar con ese servicio, con ese demonio. Esto que yo decía del time era esto. O sea, cuando yo tengo un proceso que es el mismo proceso el que escucha en un puerto determinado y no hay nadie en el medio, que es lo habitual, sí, hoy en día, eh, está siempre corriendo, ¿sí? Por ejemplo, master, el postfix acá, escucha en el puerto 25. Si viene alguien para mandar un correo, se conecta al puerto 25, hace todo el handshake que hicieron ustedes, eso de hello, mandar el correo, pipi, deja el correo ahí, y si en ese momento viene otro, lo que hace master es, hace un fork, tiene un hijo, ese fork te atiende y hace lo mismo, hacen todo el handshake con ustedes, de ida y vuelta para mandar el correo, y cuando termina ese proceso se muere, ¿sí? Y hay un padre que siempre está escuchando el 25. Cuando viene un proceso, hace un fork, el hijo es el que atiende y hace toda la tarea, ¿sí?, de recibir el correo y muere, ¿sí? Así funciona. Siempre tengo un proceso padre que escucha en el puerto, hace un fork, el hijo es el que atiende. Eso es lo que ocurría habitualmente. ¿Eso lo entienden? ¿Ese concepto? ¿Esa idea? ¿Eso de qué sería como para no bloquear que ese servicio que escucha en el puerto 25 para que pueda seguir Claro. escuchando? Si yo no hago el fork, ¿qué pasa? Yo Claro. tengo un solo puerto, un solo proceso escuchando el 25. Viene el usuario A, se conecta. Hasta que el usuario A no termina de mandar el mail, el puerto 25 está ocupado. O sea, cuando viene el usuario B, no se puede conectar, no hay nadie que lo atienda. Entonces, para que no pase eso, hay otra cosa que podemos saber, ¿no? Que se encolan ciertas conexiones, pero en principio hasta que no termina uno no te atiende el otro. No queremos eso, queremos que sea concurrente. Vienen 200 a la vez, quiero atender a los 200 a la vez, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se hacen 200 hijos, cada conexión que va llegando se hace un hijo, se atiende, hace lo que tiene que hacer y termina, ¿sí? Ahí normalmente se corta la conexión TCP, ¿bien? Si hay una necesidad de mantener la conexión, bueno, ese hijo quedará vivo hasta que se termine el trabajo o pase un tiempo determinado y bueno, se tiene que cortar eso y crear otro hijo, una sesión nueva. Eh, sí, pero para vos es transparente. O sea, vos te conectaste al 25, tenés un hijo, ese hijo como que se lleva la conexión, no importa que el puerto en definitiva sea otro, vos vas a seguir viendo el 25. Para vos te atendieron el 25 y es a donde está yendo la comunicación. Este, claro, sí, sí. Bueno, depende de los procesos. Hay algunos que vos te conectás a un servicio, el servicio tiene un hijo que te escucha en otro puerto, ponele 1000, por decir algo, el 25 te abre un hijo en el 1000 y te hace reconectar al 1000. Entonces vos ahí te estás conectando a otro puerto. Estos no. El hijo se lleva la conexión. Es como cuando veíamos en Operativos 1 que teníamos un fork y el hijo se llevaba, por ejemplo, cuando veían eh, pipes, las tuberías, el hijo se llevaba la conexión, todo lo que definíamos en el padre, el hijo lo heredaba, ¿no? Se llevaba esas conexiones. Es lo mismo. Vos tenés, el padre recibe la conexión TCP. Una vez que aceptó la conexión TCP, que va a parar a un file descriptor, después lo vamos a ver, cuando tenés el hijo, se lleva ese file descriptor. Y el padre agarra, cierra el file descriptor original, porque el hijo ya se llevó la comunicación como tal, y se vuelve a poner a escuchar en el 25 de vuelta, para la próxima intento de comunicación atenderla. Y el hijo ya se llevó el proceso o la comunicación y hasta que no termine queda con el hijo. Sí, ese es el procedimiento normal. Antiguamente la memoria no es como hoy, baratita, era caro. Tenías poca memoria y era muy cara. Entonces no te podías dar el lujo de tener un servicio, por ejemplo, de correo levantado, escuchando si no había nadie que lo utilizara. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hacía? Vos levantabas el megaproceso XNetD, que escuchaba en cualquier puerto que vos quisieras, y definías, decías, bueno, este escucha en todos los puertos. Cuando viene algo al puerto 25, este proceso XNet levantaba una instancia del correo
te derivaba la comunicación, te atendía ahí el postfix en este caso, hacía lo que tenía que hacer y se moría. Y no había más proceso postfix corriendo. Siempre estaba el XINT solito, que era como un repartidor de comunicaciones, ¿está bien? Y no tenías todo el proceso master o el proceso bind o cualquier otro proceso corriendo. Vos tenías uno que estaba enfrente, ¿sí? Antiguamente se hacía así, después se dejó de utilizar. Hoy día cada proceso tiene su puerto y se maneja independiente del XNT. Pero Time, ese servicio, lo provee o viene de la mano del XNT. Y una vez que lo instalan, ¿sí? Pueden ir a /etc xnetconf. Bueno, acá lo tienen en el D, perdón. xnetd.d. Y acá adentro tenemos el bonito time, ¿sí? O sea, les dejo esto para que lo copien. v/etc/xnetd.d time. Y acá definen esto que yo les decía, ¿no? Bueno, acá está definido por este RFC, Request for Comment, un documento re lindo para leer, en qué puerto, ¿sí? va a escuchar el servicio Time. Esto es horrible. Disable no. ¿Qué quiere decir? Que está enable. ¿Sí? O enable yes, le pueden poner. Se toman las dos acepciones, ¿no? Disable no quiere decir que está enable. Que es un tipo interno, tipo stream, esto quiere decir que es un TCP, perdón, tipo stream acá, el tipo de socket. Acá está en Degram, esto quiere decir que es UDP, ¿sí? Acá tienen protocolo, ¿sí? Es lo que significa el tipo de socket. El nombre de qué usuario corre, esto es horrible para la seguridad, horrible, ¿sí? O sea, Time corre como root, con lo cual si vos rompes el servicio de Time estás adentro como root, ¿no? Algo que no debiera ocurrir. Entonces, cuando ustedes se conecten al puerto, que acá lo estábamos viendo hoy, que era 37, ¿sí? Del time, ¿sí? Vamos a ver, man time. A ver si estoy diciendo pavadas. No, ese es el comando. No, va a tener que leer el RFC. No les voy a regalar eso. Léanlo. Les va a devolver la cantidad de segundos desde el 1 de enero de 1900. Entonces, por eso están estas conversiones acá. Para que puedan exponer ese numerotote de una manera legible al usuario. ¿Está bien? No es difícil. No es difícil. Y en internet, pegando cachitos de código a estos, van a encontrar los ejemplos que les solucionan la vida. Pero quiero que lo lean y lo investiguen un poquito ustedes. Entonces, ¿se entiende? Tengo el XNT, que es un demonio que va a estar escuchando en un montón de puertos, y sabe que cuando vengas a un puerto particular, en base al SRFC 868, tiene que levantar el servicio de Time y responder, ¿sí? De una forma particular. Ustedes lo que van a hacer es leer los 4 bytes que necesitan para saber la hora y ya, nada más. Hay otros como el eco, por ejemplo, que es un demonito que vos le tirás cualquier texto y te lo vuelve a repetir. O sea, si yo le digo hola, me dice hola, por el mismo canal, ¿sí? Para probar cositas. Daytime me pareció time, y los demás no los vamos a mirar. ¿Está bien? El que me interesa a mí es que prueben es time. Bien. Entonces, con esta ayudita que les va a ayudar a resolverlo, van a ver que es simple, van a poder hacer my date. Bien. Y ahora viene el cifrado de mensaje, que este es el posta, ¿no? El que más le va a costar y donde van a meter más código. Para lo cual está este otro cachito de código. ¿Sí? Hay un par de funciones. Memset, ¿sí? Llena de ceros una variable, es una función. Hay otra, ¿sí? Pero esta es una en particular. Si yo tengo la variable buff, digo, llenala con ceros, con 256 ceros. Entonces, esto debe tener un tamaño de 256, ¿sí?
y lo llena de ceros. Después van a ver para qué. ¿Sí? Les conviene tener en vacío el buffer para que no les quede nada en el medio del string que van a estar mandando y recibiendo. Vamos a leer el ejercicio. Mayúsculas y minúsculas pueden tener dos vectores de 27 caracteres, que son las letras del alfabeto. ¿Sí? Y esto es como convertir o resolver el ejercicio. Anótenlo, la clave del César. ¿Sí? Cómo hacerlo fácil y que no se vuelvan locos con las cuentas y demás. Yo sé que parece medio agarrar los pelos, ¿sí? Pero son pistas. Ustedes tienen que ver cómo la resuelven con el trabajo. ¿Está bien? Ahora vamos a ver la parte de código, que es la parte más interesante. Esto es como para que lo puedan resolver y no pierdan una bestialidad de horas en el proceso. ¿Sí? Vuelvo al ejercicio. Cifrado de mensajes. El cifrado del César está acá escrito en esta wiki. Si vos tenés una A, B, C, D, te devuelve una D. ¿Sí? Se corre en el alfabeto 3 posiciones la letra. ¿Está bien? Eso es lo que hace el cifrado del César. Entonces, la idea del programita que hay que hacer, que ya sí es un servidor TCP que escucha en el puerto 30.000. ¿Sí? ¿Por qué les decimos que ejecuten el 30.000? Para que puedan hacer todo el proceso y la compilación y demás como un usuario no root. Los puertos entre el 1 y el 1024 están reservados para servicios del sistema operativo. ¿Sí? Ya sea Apache, el 80, el HTTPS que es el 443, el correo que es el 25 y así un montón más. Entre el 1 y el 1024 son reservados. Entonces, si no sos root, no podés levantar un proceso en esos puertos. O sea, root es el mismo que puede levantar en esos puertos. Y después se cambia, ¿sí? El usuario con el que corre la aplicación. Pero en principio, root ejecuta el demonio. Si queremos verificar eso, por ejemplo, hoy vimos que estaba netstat ptl estoy como usuario Walter acá, por eso no lo veo todo. Acá dijimos el master, por ejemplo, es el 1220. PSX grep XL, vamos a ponerle para que se vea bien. 1220. ¿Sí? Decime que no está corriendo horriblemente. Está corriendo como root, está bien. Corre como root. Es cosa más fea. A ver el named si está corriendo como... Bueno, acá está mejor. Vamos al DNS mejor. DNS, named, que escuchaba en el puerto 53 TCP y UDP, corre como el usuario bind. ¿Sí? Y corre en el puerto 54. Vamos a mostrárselo para que lo tengan ahí. Corre. 53, perdón. 53, ¿sí? TCP como UDP. Si yo le agrego acá la U también, vamos a poner los UDP. Pero que acá también tengo el named en el 53. ¿Sí? 53 TCP y UDP. Y corre con el usuario bind, no como root. ¿Sí? Pero para poder levantar en este puerto bajo, root es el que se encarga de levantar el servicio. Después, cuando una vez que levantó el servicio, hace el cambio a bind. ¿Sí? Como debemos haber visto el tema de usuarios en programación 1, en operativos 1, ¿sí? Con qué corría un proceso, ¿bien? ¿Por qué venía esto? Por el tema del puerto, ¿sí? Si yo quiero levantar un proceso en el 1025 o 1026, no habría problema, ¿sí? Como usuario no root, ¿sí? Por eso que le pedimos el 30.000. Este programa tiene que ser capaz de cifrar cadenas de caracteres, como máximo 256. ¿Sí? Y tenemos dos mensajes. Cifrar y una cadena que quiero cifrar.
y descifrar la cadena que quiero descifrar, ¿sí? Entonces yo le mando hola, me tiene que devolver la cadena cifrada, y si yo le mando descifrar la cadena cifrada, me debe devolver, supongamos que hola, ¿sí? ¿Está el ejemplo acá abajo? No, no está el ejemplo acá abajo escrito. Bueno, después lo buscamos, yo tengo modificado esto. Acá está mal, ¿no? Cadena a descifrar esta cadena, bueno, sí, como ejemplo está bien, pero debería estar este string, cuando yo le mando cifrado a esto me devuelve una cadena con letras convertidas, ¿está bien? Entonces yo pongo -d y le copio acá la cadena esa que convertí y me tiene que volver a mostrar como una cadena limpita, así como esta que está acá arriba, ¿está bien? Esa sería la idea. Y tienen que recibir como parámetro el -c y el -d para poder hacer la tarea. Esto de acá dice un nombre, pero tranquilamente puede ser la IP, puede ser 127.001, ¿sí? Acá les explica el cifrado que va a usar el servidor, o sea que cifrar, no tienen que andar inventando la rueda, es simplemente esto. Van a ver que el cifrado de César les explica que hay un corrimiento de 3 posiciones, y ustedes como tienen que ver que sea mayúscula o minúscula, eso lo van a tener que tener en cuenta, y cuando llega a la Z tiene que pegar la vuelta, ¿sí? Entonces para eso les mandé yo en las pistas esa formulita, ¿sí? Que decía clave, bla, bla, bla. Está en el wiki igual, ¿sí? Para que lo tengan. Este es el programa servidor, ¿sí? O sea, el programa servidor escucha en 30.000, recibe estos textos a cifrar y devuelve la cadena cifrada o al revés. Y el cliente, ¿sí? En base a esto que yo le voy a pasar, envía esa información, ¿sí? Yo tengo un servidor que escucha en el 30.000, que recibe mensajes cifrados y los descifra, o descifrados en plano y los cifra y los devuelve. Eso es lo que es el servidor. El cliente lo que va a hacer es interactuar con el usuario a nivel de línea de comandos, le pasamos, así como está acá, la cadena a cifrar y la cadena a descifrar. Y esto se va a encargar de conectar al servidor. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bueno, a ver. Diccionario después lo vamos a ver. O podemos ver todo completo y después les muestro el código. Y ya con eso ahí cerramos. El tema es que entiendan qué es lo que tienen que hacer. Ahora vamos con el código de cómo hacer un servidor y un cliente. Les va a cerrar. Aparte con la idea de qué es lo que tienen que hacer es más fácil de ver el código. Ahora vamos a ver cómo se hace un servidor y un cliente y demás, ¿no? Servidor de diccionario. Lo mismo, ¿no? Voy a tener un servidor de diccionario que escucha en el 30.003 en este caso, que tiene un poquito más de complejidad en cuanto a el ida y vuelta, ¿no? Yo me conecto con un cliente, se llama cDiccionario, o cliente, como quieran ponerle. Mi cliente me muestra un prompt que dice diccionario al bonito estilo de OS, ¿sí? Y mi cliente tiene una interacción como con el usuario, ¿no? Donde yo le pongo buscar y pongo una palabra. Eso se lo manda al servidor y el servidor dice, ok, tengo que buscar esta palabra, te devuelvo el significado de esa palabra, ¿sí? Buscar perro, y él me devuelve animalito de 4 patas, ¿está bien? Un diccionario. El diccionario tiene, no sé, 4 palabras, 5, las que ustedes consideren. Es una palabra y una descripción, ¿sí? No se maten en que él tenga que buscar mayúsculas, minúsculas, todo mayúsculas si quieren. No es la idea complicarnos con eso. En lenguajes de más alto nivel, con un par de funciones eso se arregla y da lo mismo. Acá también pueden mandar todo mayúsculas o directamente decir que el código de ustedes maneja todo mayúsculas y ya está. El tema es que puedan enviar y recibir los mensajes. Entonces, buscar una palabra particular y el diccionario me devuelve eso. Listar me devuelve la lista de palabras del diccionario. O sea, tengo 5 palabras, me dice, tengo estas 5 palabras para mostrarte. Ayuda despliega este mismo cuadrito, ¿sí? Y salir hace que el diccionario, el cliente, se desconecte del servidor y termine. Pero el servidor sigue corriendo. El servidor no se tiene que morir porque el cliente salió. ¿Está bien? En principio,
En principio, esto es eh, mono, mono cliente. O sea, yo tengo el servidor, atiendo la petición, hablo con él, si viene otro, no lo va a atender. ¿Sí? Eh, y cuando termina se va. Entonces, el servidor queda libre para atender al próximo diccionario cliente que venga. Eso es la primera resolución. Después hay que hacer que esto, tanto el descifrado como el de diccionario, sean concurrentes. O sea, yo puedo levantar un servidor y dos consolitas y pegarle al mismo servidor y que a la vez maneje los dos sin problemas. Esto se resuelve tan simple como ver la carpetita operativos 1 y ver cómo se hace un fork. Ya está. Sí, es muy simple. El código tiene, no sé, 4 líneas más. No varía demasiado. Pero bueno, van a tener que pensar cómo hacerlo. ¿Está bien? Opcionales que no los hace nadie. Es desarrollar un cliente SMTP básico, que con los comandos, así como acá tienen, ven, buscar palabras, listar ayuda, pueden hacer lo mismo que hicieron con el handshake, con el postfix y con el POP3. O sea, tenían una serie de palabras que le tiraban al servidor y un par de datos, y el servidor con eso hacía algo, ¿no? Grababa, ustedes pueden grabarlo en una lista, en un vector, los mails y mostrarlos con los comandos de POP, por ejemplo. ¿Sí? Y hay que arreglar con Daniel cuántos puntos les da del final si hacen estos dos, no sé. Este, después vemos. Es que si no, no lo hace nadie. Si no le ponemos un poco de premio a esta parte, no lo define nadie. Es que no es fácil tampoco, ¿no? Lleva tiempo. Hay que ver si les da el tiempo, ¿no? Eh, Ay, no se lo subí a ustedes, se lo subí a los chicos de Operativos 1. Mala mía. No, pero espera, me lo anoto acá. Me lo anoto en mi otro. Sí, 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 sí. Espera que esto me lo llevo por acá. Me anoto acá. Este es el to-do. Sí, son dos. Pasa que, bueno, uno de ellos tiene 1 hora y media, la van a pasar de bomba el fin de semana viendo el videito. Ese es todo procesos, de principio hasta el final. Y el segundo, creo que tengo la parte es de. La segunda es de procesos. La primera es toda la parte de SOC. Sí, perdón. La primera es de procesos y la segunda es la parte de semáforos. Ahí está. Toda la primera parte, todo procesos, toda la parte de pipes, todo eso, que para esto no sé si lo van a usar. Y el segundo sí, la parte de procesos hijos, semáforos y demás, que ahí sí lo van a tener que usar. Bueno, se los paso y diviértanse. Bien. ¿Se entendió esto? Si ustedes tienen el descifrar, o sea, si este es el primero que tienen que hacer. Este es fácil. Una vez que tienen hacer el del diccionario no es tan complejo. Porque si yo tengo un cliente que manda un string al servidor y el servidor me lo cifra y me lo devuelve, acá lo que tengo que hacer es le mando una string, que puede ser esto, el servidor parsea esto y en base a esto hace alguna otra acción que en lugar de cifrar o descifrar es buscar en un vector la palabra tal cual y devolverme el significado, con lo cual tampoco es tan distinto. Y lo mismo con las demás opciones, ¿no? O sea, una vez que tiene el handshake, ¿no?, de mandar una string y recibirlo y poder mostrarlo en pantalla, todo lo demás lo puedes complicar tanto como quieras, que la base es la misma. ¿Está bien? Por eso yo les voy a mostrar ahora un ejemplo de un programita que manda una letra al servidor y el servidor le suma un número y lo devuelve. O sea, yo le mando una A y él me devuelve una B. Le mando una C, me devuelve una D. ¿Está bien? A eso le tienen que modificar muy poco para hacer el cifrado del César. ¿Sí? Yo le subo los códigos ahora junto con el video. ¿Bien? Joya, profe. Bien. ¿Se entendieron lo práctico en sí? Está claro entonces cómo es. ¿Sí? No tiene más complejidad que esta. Sí, profe. Queda a ver cuántos puntos para el final son de los opcionales. Eso que lo con Daniel. No. Vamos a ver. Depende de cuánto los hagan.
Bueno, yo ahora después acá me dejo la pantalla abierta acá para poder sumar la práctica 3. O lo dejo así, después más adelante lo veo, pero le sumo los códigos de... Acá está, código ejemplo cliente servidor. Ahora después lo habilito. Y le sumo acá también la parte de video. Profe, te hago una pregunta. ¿Este práctico 2 vamos a tener también varios días para poder hacerlo o este? Sí. Ustedes Buenísimo. tienen 4 clases seguidas conmigo ahora. La idea sería que intenten resolver. ¿Son cuántos dijimos? ¿4 puntos esto? Y uno por semana. Claro, sí, sí, por ahí les complica un cacho más. Pero una vez que saquen el descifrado, las otras, estos son fáciles. Ya te digo, una vez que tenés la cascarita de el otro es simple. Uno por semana estarían recontra bien, ¿está bien? Buenísimo. Y cualquier cosa lo vemos. Igual no voy a dejar un mes, ponele para darlo, sí, tranquilo. Sí. Si lo resuelve antes, mejor, ¿sí? ¿Cuántas clases nos quedan después? Octubre, noviembre, diciembre. Sí, noviembre, son otras 4 clases, está bien. Y después nos queda la parte de NS y de HCP y LBS. ¿Sí? Este le va a gustar a más de uno. Vamos a ver el código ejemplo. Mensaje. Sí. A ver, ahora, después de estas 4 clases, que bueno, fue culpa mía que tuviesen que tener 4 teóricas seguidas, hacemos una semana y una semana. Una semana de Daniel y una semana de yo. Entonces tienen 15 días entre clase y clase para poder intentar resolverlo y ver las dudas, lo que sea. ¿Sí? Me maté con el nombre. Ese viene de servidor, o de server, como quieran. Lo que sí, le puse todos los comentarios que pude como para que les quede escrito qué es esto. Ustedes de programación 1 estaban acostumbrados a estos dos y algún que otro include más, que tenía que ver con strings y alguna otra cosa de esas. Yo puse lo estrictamente necesario para que funcione esto, nada más. Por eso no está el string.h ni ninguna otra cosa más dando vueltas por ahí. Las funciones que voy a usar más abajo son socket, bind, inetAddr, listen, accept, h2nl y inetAddr. ¿Sí? Esas son las funciones. Entonces, si yo quiero usar socket, voy a usar estos dos includes. ¿Bien? Si quiero usar me pide este. ¿Sí? Y había uno más, me estoy comiendo uno, me parece que alguno de estos de arriba necesitaba uno de estos. ¿Cómo resuelvo la duda? ¿No? Entonces, supongamos que yo tengo una función, por decir algo, socket, que está acá abajo, que dice, ahora vamos a ver cómo funciona. manSocket. Y te reayuda diciéndote, tenés que poner esto, de movida. ¿Sí? ¿Cuáles son los includes que tenés que usar? La estructura de socket. ¿Sí? Dominio, tipo, protocolo. Y les vais a poner acá, en bonito inglés, depende si tienen puesto en castellano, por ahí lo tienen en castellano esto, con todas las opciones que tiene esa función, ¿sí? Que parece simple, pero bastante larga. ¿Bien? Nosotros lo vamos a simplificar. Man de cualquiera de las funciones y tiene el detalle de lo que necesiten, ¿sí? Y algo que no tenía en mi época, que es la parte de internet. Ustedes pongan cualquier cosa en C, cliente en C, servidor en C, TCP, y van a tener 200 millones de videos y código dando vuelta por ahí para reforzar. Pero bueno, cualquier cosa me preguntan a mí, que para eso estoy. Reitero, por si no lo tienen, wbanquero@1edu.ar, ¿sí? Para que le quede grabado en el video también. Ahí está la dirección de mail. Cualquier cosa que se traban o no se acuerdan o se les complicó mucho, me avisan y yo no tengo un ratito, les respondo. ¿Sí? Por ahí 2 de la mañana, pero respondo. Bien. Vamos ahora. Primero entonces los includes necesarios para que todo lo demás funcione. Vamos a ver cada uno si quieren. Defino un par de enteros y de estructuras, ¿sí?
¿Se acuerdan lo que era un file descriptor? Un puntero a un archivo, ¿sí? En Linux todo era un archivo, o todo lo manejábamos como si fuesen archivos. Los pipes en operativos 1 y demás eran archivos. Acá lo mismo, la conexión entre un cliente y un servidor va a ser un túnel que va a tener, como si fuese un pipe, en el cual vamos a usar un file descriptor. Yo acá le puse un server socket file descriptor, un client socket file descriptor. Acuérdense que estamos viendo el servidor es más complejo que el cliente, ¿sí? Un server len, esto es un entero que yo defino para guardar el largo o el tamaño de la estructura del socket del servidor. Ustedes tienen que pensar que ¿vieron esto que dijimos hoy? Bueno, tengo un servicio, un demonio que escucha en el puerto 25. ¿Qué es que escucha en el puerto 25? Que tengo un socket, imagínense un enchufe, ¿sí? Al cual se va a tener que conectar el otro enchufe. O sea, tengo el enchufe hembra y el enchufe macho. Se tienen que conectar. Entonces yo voy a estar definiendo ahora con código este enchufe hembra. Lo vamos a llamar socket. ¿Está bien? Socket del lado del servidor. Después vamos a hacer un socket del lado del cliente que también va a tener que definir sus cosas, sus patitas y demás. Entonces, ese socket tiene un tamaño particular, que dependiendo del tipo de socket que yo tengo, si es un TCP, si es un UDP, si escucho una IP que usa los 4 detectos o una IP que es más cortita, depende de un montón de cosas ahí en el medio, tiene un tamaño diferente, ¿sí? Entonces, yo tengo que sacarle el tamaño a ese socket una vez que yo defina todos los campos del mismo. Ahora vamos a llegar a esa parte. Struct. Yo les dejé en operativos 1, creo, si no recuerdo mal, todo lo que es estructuras. ¿Se acuerdan? No se acuerdan ni a gancho, ¿no? Sí, me acuerdo, profe. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Bueno. Acá hay una estructura. La definición de la estructura es así, ¿sí? Socket addr in. Tiene unos nombres re lindos esto. Yo estoy definiendo la estructura server address, ¿sí? Que es una socket addr in, que está compuesta por un entero corto, que internamente se llama sin family, un puerto, una dirección y un montón de ceritos de relleno, ¿sí? Como acá les escribí para que les quede, ¿sí? Siempre vamos a poner AFINET en la familia, ¿sí? Que es la familia de la parte de conexión a la red, ¿sí? El puerto en el cual yo voy a estar escuchando, la dirección, vamos a ver cómo es que escucho más de una dirección. Algo vimos recién en el Netstat. Y esto que ya viene así, parte de la estructura, que es un relleno, ¿sí? Y por acá tengo otra estructura adentro, ¿sí? Que es un long, sin signo, que termina siendo la dirección IP. La dirección IP, en lugar de ser un dato directamente long acá, es una estructura, ¿sí? Que contiene la dirección. Es complejo porque viene desde hace 1000 años y mantiene toda el legacy de cómo funcionaban las conexiones. Entonces, tiene esta estructura así media horrible. Yo definí entonces acá dos sockets, un server address y un client address, ¿sí? Son esas dos estructuras para poder hacer la conexión. Acá es donde yo defino el socket como tal. Acá no, como que el socket no tiene forma. Digo que es una FINET, ¿sí? Que es lo primero que tengo como opción. Pueden ser cualquiera de estos, ¿sí? Puede ser un IPv4, un IPv6, ¿sí? Por ahí tenía un IPX del arquero, ¿sí? Netlink, son tipos de protocolos. Nosotros vamos a usar IPv4, ¿sí? Por eso le ponemos el INET, AFINET. Después tenemos el socket, que acá puede ser, en principio, los tres más usados son TCP, UDP y RO, ¿sí? TCP es el que estuvieron probando ustedes cuando usaron el puerto 80, por ejemplo.
UDP es las consultas de DNS, es un ejemplo. Y Socket Raw, no sé si van a tocaron un firewall y hicieron tagging de paquetes, ese tipo de cosas, lo pueden haber visto en redes. Se hace con esto, ¿sí? Yo quiero toquetear el paquetito por adentro y cambiarle alguna propiedad particular al socket TCP, uso Socket Raw, ¿sí? Se me complica la estructura que tengo que usar. La estructura no es la que yo les mostré, sino que es una estructura más compleja, pero pueden tocar cualquier pedacito del socket TCP. Entonces, cuando vieron el stack TCP que les mostraron, que en los primeros 3 bytes va la dirección, en los segundos 4 bytes va el puerto origen. ¿Se acuerdan de esa parte que vieron en redes? Toda la definición del protocolo TCP. Bueno, Sí. eso es una estructura acá en C, así horrible como la que está acá arriba, un poquito más fiera, que ustedes pueden tocar a gusto y piacere si usan el Socket Raw. ¿Saben? Donde pusiste un dedito mal, ese paquete lo descarta. La red, el switch, el otro equipo. También lo puedes colgar, tirar a los caños, ¿no? Entonces es complejo. No es para cualquiera meter la mano con el Socket Raw. Nosotros vamos a usar el stream para el trabajo práctico, que les va a alcanzar y sobrar. Podrían usar un Degram, da lo mismo, pero el TCP es el más usado ahora. Y por último, el cerito que está acá, ¿sí? Normalmente, como les decía recién, es de la familia de protocolos, ¿cuál vas a usar? Normalmente, si eso es SocketStream, es un TCP común y corriente, ¿sí? Pueden jugar con eso con el Degram, pero con el RAW. Pero como TCP y UDP tienen uno solo, nosotros vamos a usar siempre el 0. En principio, esta línea le va a quedar siempre igual, ¿sí? ¿Qué hacemos acá? Estoy definiendo que quiero usar un socket de tipo TCP y esto me va a dar un file descriptor. Es como que tengo la definición de la ficha, ¿saben? Ya no es un 3 patas, un 2 patas, de cuánto voy a tener, ¿sí? Ahora, de 3 patas hay varios tipos, ¿no? Si es de 2 amperes, de 10 amperes, de 32, de 64. Bueno, ahora vamos a empezar a pulir eso. Yo a ese socket le tengo que asociar una estructura con datos, ¿sí? Entonces, ese server address que yo definí arriba, esto que está acá, lo tengo que llenar de información, porque yo definí la estructura pero no le pusimos datos. Entonces, le tengo que decir que la familia es AFINET, que es la misma que definimos del socket, ¿sí? Después, tengo que cargarle la dirección en la cual va a escuchar. Vamos a volver al netstat acá. Voy a volver al root para que lo vean bien. Me quedó. Ahí va. Dijimos, si yo le pongo acá un IP particular, 127.0.0.1, el tipo va a escuchar solo ahí, en el caso de ¿sí? El 631 solo escucha en el localhost. Y si yo le digo cuádruple cero, significa en todas las placas, ¿sí? Que tengas. Este equipo vamos a mostrarle para ustedes, vieron el config seguro, ese que vimos antes, ¿no? Tienen una, dos, tres placas físicas y una loopback. Y este equipo tiene. Cada placa tiene un IP particular, ¿está bien? Si yo le sigo agregando placas a este equipo y le puse todos ceros, va a escuchar en las 200 placas que le ponga, ¿está bien? Si le pongo un IP particular, solamente escucha en una placa particular, ¿bien? ¿Para qué es esto? Imaginen que tengo un equipo que tiene una pata en internet y una pata en la LAN. Y quiero levantar servicios que escuchen solamente en la LAN, que no sean expuestos a internet, para que no me los use cualquiera, ¿sí? Entonces yo defino ahí que un servicio particular levante con la IP interna, por ejemplo, y no con la IP de internet, ¿sí? Por ejemplo. Entonces yo acá, si le pongo esta variable es una macro, ¿sí? Que significa cuádruple cero, ¿sí? Lo tengo que convertir a tipo de dato que se puede enviar por la red. Entonces, host to network
non-signet long, una cosa así, el nombre, bueno, acá está escrito, no me di cuenta. Host to non-signet long, ¿sí? O sea, un log sin signo. Lo convierte para que lo pueda usar en la red. Lo van a ver con Daniel, esto de Big Endian, Little Endian, que es como los micros interpretan los números si son de izquierda a derecha, derecha a izquierda, partido. Bueno, como yo no sé cómo, si es Big Endian o Little Endian, la máquina con la cual me voy a conectar, se trabaja un formato independiente. Bueno, no importa si vos hablas castellano, yo hablo chino, hablemos inglés y nos vamos a entender, ¿sí? Entonces, transforman los números a un formato de red que es estándar, independientemente de cómo los interpreta el micro del otro lado, ¿sí? Entonces, hay que transformar las direcciones. Si yo le pongo esta macro, tengo que usar esta función. Si yo hay que poner un número en particular, tengo que usar el inetaddr. Esta función toma un número así tal cual IP como lo conocemos y lo transforma al formato que está esperando esta función que ahora vamos a mirar. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta acá? Estoy llenando la estructurita que definimos al principio nada más. Lo mismo el puerto, ¿sí? H2NS, ¿sí? Es un non-signet short acá en este caso, es más cortito. La IP es larga, este es un entero corto, ¿sí? ¿Se entiende? Acá definí protocolo o familia, IP en la que voy a escuchar y puerto en el que voy a escuchar. Ustedes para el ejercicio de la práctica van a poner 30.000 o 3003 en el otro práctico. Una vez que tienen eso definido en la estructura, esto es lo que vamos a llenar en esta estructura, le sacan el tamaño. Size of server address, esto me da un tamaño, ¿sí? Y con todas esas datas voy a poder juntar lo que es, terminar de definir el socket, ¿sí? Voy a conectar el server address que acabamos de definir al socket. ¿Bien? Como que le dan forma a la escucha. ¿Bien? Y le dicen qué tamaño tiene, ¿no? Esta estructura. En ese momento ustedes ya tienen el socket definido. Ahora tienen que empezar a escuchar en el puerto. Cuando hacen listen, están definiendo. Dicen, bueno, ok, mira, este socket va a encolar 5 conexiones. La sexta te da full. ¿Sí? Entonces yo me pongo a escuchar, al primero que llega lo atiendo, al segundo lo encolo, y así cuando llego hasta el quinto. El sexto ya te da que el servidor tiene llenas las conexiones y no te puede atender más. ¿Sí? Eso es lo que hace listen. Y ahí quedó el server. Hasta ese punto es lo que ustedes están viendo acá en esta línea, ¿sí? O en esta línea. Tenés un servicio que está escuchando en un puerto a la espera. Cuando yo me conecto con un cliente, ¿sí? Llegan a este punto. Accept. Cuando un cliente se conecta, que se quiere conectar al puerto de ustedes, que está en este caso en el 9734, se ejecuta este accept, en donde llena el address, el client address, que es la otra estructura que habíamos visto al principio, que es igual a la del server, pero en este caso se va a llenar automáticamente con los datos del cliente. Voy a tener ahí el puerto origen del cliente y la IP origen del cliente, ¿sí? Vean que yo acá tuve que castear el formato, ¿sí? Vean acá también, para que no se queje el compilador, ¿sí? Le puse el formato tal cual está el man de la página de accept y de bind, piden esos formatos, ¿sí? Y a partir de ese momento, ustedes tienen acá un archivo. Lo tienen que pensar como que es un archivo, del cual pueden leer y escribir. Igual que como hacíamos con los pipes o con los archivos en operativos 1. ¿Sí? Este es un servidor monocliente. ¿Sí? O sea que una vez que yo hago un accept,
en un servidor que tiene múltiples clientes, acá en esta línea, en la 86, yo tendría que poner el código para que haga un fork, que el hijo siga con este file descriptor trabajando y que el padre pegue la vuelta y vuelva a pararse acá a la espera de otro accept, de otro cliente. ¿Sí? Eso es todo lo que tienen que cambiar para que esto sea un servidor real, ¿no? De escuchar a más de un cliente. En la vida real es mucho más efectivo armar threads que armar fork con hijos, ¿sí? Porque el thread es un hilo de ejecución, no se duplican un montón de cosas, es mucho más rápido, ocupa menos memoria, tiene todas las ventajas. Así que lo normal es armar un thread, no un fork. Pero bueno, para nosotros con un fork está bien, no lo vamos a hacer meter en un thread. Tienen que volver a repasar threads y demás, que es otro lío. Así que nos conformamos con el fork en principio. Como les decía recién, una vez que llegamos a esta parte donde acepté al cliente, tengo un archivo. Entonces, ¿qué hago? En mi ejemplo yo les decía que leo un carácter, le incremento en 1 y lo devuelvo. Entonces hago un read del archivo, en este caso es un client socket file descriptor. Le paso la dirección de memoria de mi carácter, que está acá, que definí acá arriba. Y digo, lee un carácter, un char. Le sumo 1, o sea, si recibí una A, le sumo 1, me quedo un B y lo imprimo. Imprimo B, esto lo estoy imprimiendo en pantalla para verlo en el lado del servidor. Y escribo en el mismo socket client, escribo un carácter y cierro. Cierro la conexión. ¿Está bien? Entonces vuelvo acá arriba, defino el char de nuevo. Este char podría ir afuera. Digo socket waiting. Vuelvo a tomar la dirección el tamaño del client address y me quedo acá esperando. Cuando viene otro, lo mismo. Me viene acá un carácter, lo leo, le sumo 1, lo imprimo, lo escribo y me voy a guardar. Eso es todo lo que hace el server. En el caso de ustedes, el práctico de ustedes, lo que va a hacer cuando llega este accept, van a tener que parsear acá el read, van a tener que leer no un carácter, sino que van a tener 256 caracteres. Y van a parsearlo. Si es el tema del César, va a ser una string que tienen que encriptar o desencriptar. Podrían tranquilamente en la primera letra de la string poner una D o una C, sabiendo que eso es o un 0 o un 1, y saber si con eso encripto o desencripto, eso lo determinan ustedes. Y en el caso del diccionario también podrían poner números, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, y cada una de esas cosas tener un case para saber si me tengo que buscar una palabra, tengo que mostrar la ayuda, tengo que salir o qué tengo que hacer, ¿sí? Para hacerlo más simple. Y escriben sobre el mismo socket el resultado que ustedes necesiten. En el caso de César, hacen la encriptación y la devuelven. En el caso del diccionario, dependiendo de lo que le pidieron, devuelven lo que hayan pedido. ¿Está bien? ¿Vamos con dudas hasta acá? Bien, bien. Nos venimos bien, profe. Bueno, ahora yo lo voy a compilar, vamos a ver en acción, digamos. Vamos a pegar una mirada al cliente antes de ejecutarlos. Van a ver que es mucho más fácil el cliente. C.C. Bueno, acá definí un par de cositas más porque definí strings y qué sé yo, porque tengo el cliente que quería mostrar un par de cosas. Es más parecido a lo que veíamos en Operativos 1 esto. Sí defino una sola estructura. Acá yo necesito como cliente uno solo, no necesito dos, porque no tengo un servidor y un cliente para andar escuchando. Definí un carácter, ¿sí? Y le resté un 1. O sea, yo definí el carácter A y le resté 1, ¿sí? Para no andar pensando cuál es el carácter en el tabla ASCII que viene antes de la A. Si lo supiera, escribo ese chirimbolo acá y ya está. Cuando le sumo un 1, el servidor me va a aparecer la A. Mi idea es que me imprime el abecedario. ¿Está bien? Entonces tengo que empezar en la letra anterior a la A mayúscula. ¿Bien? Acá también les doy un ejemplo, por si no se acuerdan, como era el tema de argumentos. ¿Sí? Los argumentos que vienen acá cuando ustedes ejecutan un programa tienen la cantidad de argumentos y la lista de argumentos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 5 argumentos, esto va a pegar 5 vueltas.
y me va a ir imprimiendo el número del argumento y el contenido. ¿Está bien? ¿Para qué me está explicando esto que tiene que ver con los sockets? Argumento 1, argumento 2, argumento 3. ¿Está bien? El cliente tiene que saber recibir por parámetro a dónde se va a conectar, si es encripto o desencripto y qué voy a hacer. ¿Sí? Por eso es que yo les refresco en este ejemplito esto. ¿Sí? Acá mandé un rant, no sé para qué estaba esto. Vamos a sacarlo. Ahí va. ¿Sí? Voy a probar eso solo. gcc-wall cliente.c -oc. Esto que parece, esto es cliente, ¿no? Es el ejecutable, esto acá de atrás. Esto es el programa que quiero compilar. Y esto es warning all, ¿sí? Todos los warnings. Y mágicamente no me tira ni un solo warning. Por suerte. Yo pongo a un cliente. Está bien que me dé error porque yo el servidor todavía no lo ejecuté, ¿sí? Pero vean que el argumento 0, punto barra 6 no tiene más nada. Yo le pongo acá, hola. Ya ven que dice argumento 0 es el nombre del programa, tal cual lo ejecuté. Acá. Hola está acá, ¿sí? ¿Para qué es esto? Porque yo pongo acá 127.0.0.1 menos C. Hola mundo. En el 1 tengo la IP, en el 2 tengo si encripto o desencripto y en el 3 tengo la frase de encriptar o desencriptar. ¿Está bien? Es un ayudín para el TP, ¿sí? Para que no tengan que andar pensando mucho. Ya tienen todo acá resuelto eso. Bien, volviendo al código. Pasamos a los argumentos. Lo que voy a hacer en el lado del cliente entonces es ir del 0 al 26, ¿sí? Porque quiero imprimir el abecedario. Defino socket igual que la otra vez, que en el servidor, una FINET es un TCP, y el protocolo, ¿sí? el ENI. La estructura, acá sin tanto comentario que se ve más prolijita, ¿sí? Es AFINET. Le digo a qué dirección. Esto en lugar de dejarlo así, podría tomarlo como parámetro, por ejemplo, ¿sí? En lugar de usar este string, podría poner argv1, por ejemplo, y el primer parámetro ser la IP que quiero usar. argv2 podría ser el puerto, ¿sí? Le tomo el 6 al address y hago connect. Esto es nuevo. Acá ya hacemos un bind, un listen y un accept. ¿Sí? Bind, listen, accept. Siempre es ese orden. Y acá directamente hago un connect. ¿Está bien? Socket file descriptor y le paso la dirección. Si la orden connect, o sea, yo estoy intentando ahí conectar con el servidor, salió bien, o sea, me pude conectar, ya tengo un número de un file descriptor, ¿sí? Si no, me da un -1 y por algún motivo no me pude conectar con el servidor. En este caso yo hoy probé acá, vieron que yo lo ejecuté así, y acá me dice, ups, client 2 connection refused. ¿Está bien? Ese ups lo tenemos acá en el código, ¿sí? Vamos al código ups. Está, ¿sí? Salgo por el standard error, que esto era el print F por el standard error. ¿Se acuerdan? Los standard error, standard input, standard output, ¿sí? No se acuerdan nada. Bueno, todos los procesos que ustedes ejecutan abren tres archivos siempre. Standard input, ¿sí? Que es el 0, que es el teclado normalmente. Standard output, que es el socket 1, que suele ser la consola. Y standard error, que es el 2. Por ejemplo, yo soy Walter, ¿no? No tengo permisos para nada. Si yo hago un ls
ls y hago esto, ¿no? Mayor salida. No veo nada. ¿Por qué? Porque la salida estándar, o sea, la salida 1, la mandé a el archivo salida. Si miro salida, tengo el contenido, ¿no? Ahora, si yo hago, por ejemplo, ls barra root, no quiero ver el contenido del directorio del administrador. Eso te da un bonito permission deny. Como Walter no puedo mirar el contenido. Si yo quiero esto, mandarlo a salida, como hice con el ls, ven que no fue a la salida, sigue saliendo a la pantalla. ¿Por qué? Porque el estándar output y el estándar error, ambos dos van a la pantalla. Y con esto yo redirigí la salida estándar. Si yo quiero sacar la salida de error, era 2 mayor salida. Entonces ahí, sí, el error se fue para la salida. Ven que dice permission deny, creo que decía antes la pantalla. ¿Está bien? Y si yo quiero mandar las dos cosas, la salida estándar y la salida de error al archivo, por ejemplo, tendría que hacer así. Mandármelo a la salida, 2 mayor, ampersand 1. La salida estándar mandar al archivo y la salida de error mandar al mismo lugar, significa esto, al que mandaste el 1. O sea, al que mandaste la salida estándar. De esta manera saco todo, tanto lo bueno como lo malo, al mismo archivo de salida. ¿Está bien? Un ejemplo de esto podría ser así: ls barra root, ls barra, ¿sí? A salida. Entonces yo hago un cat de salida, voy a ver los directorios del barra, que es todo esto, y el intento de acceder a la carpeta de root. ¿Está bien? O sea, es esto: la salida de arriba es toda la parte de arriba, y el intento de ir a root es el error de acá abajo. ¿Sí? Entonces redirigí todo. Se los cuento porque esto es muy común de ver cuando tengo la configuración de cron, ¿sí? Del servidor. Hay un proceso que continuamente está ejecutando cosas, que es crontab, ¿sí? Y acá habitualmente, en este archivo, barra tc barra crontab, uno define cada cuánto quiere ejecutar alguna cosa. Yo, por ejemplo, acá tengo que cada media hora me ejecute el root bin b como root, ¿sí? Y acá atrás, por uso y costumbre, para hacer las cosas bien, para que el proceso no me deje nada, podría mandarlo así al barra dev barra null 2 mayor ampersand 1. Le digo, ok, mandame la salida de esto, si anda bien, anda mal, no me importa, mandala barra dev barra null, con lo cual se pierde todo, y los errores también, con lo cual cada 30 minutos ejecútalo. Si podés bien, y si no, no me importa. ¿Está bien? Eso es por lo menos es lo que hace ese scriptcito. Ese script lo que hace es un backup de los códigos que estoy escribiendo ahora, cada media hora. Bueno, me fui de viaje. Vuelvo al cliente. C.C. Volviendo acá. Bien, entonces hace un connect, ¿sí? Si salió bien, entonces dijimos que sigue largo, y si no, tengo un -1, y acá venía el asunto. Imprimo por el estándar error, ups, client, y el motivo por el cual me fui. Pero si todo anduvo bien, ¿qué tengo yo acá? En File Descriptor, tengo una conexión al server. Entonces yo escribo directamente en el File Descriptor del servidor un carácter. Acuérdense que lo primero que hacía acá a la izquierda, a ver si lo puedo correr para que sean los dos, lee del socket, y escribe. Entonces escribe un 1, lee un 1. Acá me suma un carácter, lo imprime y lo escribe. Entonces agarra y lo lee. O sea, lee lo que me escribió este otro. Imprime el carácter, cierra el socket, también lo cierra, pega la vueltita y se pone a escuchar, y pega la vueltita, porque todavía no llegamos a los 26, arma todo desde el socket, vuelve a definir todo, hace el connect, le manda otra letra, que acá, ¿dónde estaba la letra que estoy sumando? Está bien, vuelve, como él hizo el read de la letra, yo mandé A, el tipo me devolvió B, pegó la vuelta, le mando B, me devuelve C, pegó la vuelta, le mando C, me devuelve D. ¿Está bien? Así va a ir sumando. La definición de la letra la ponemos al principio de todo. Yo dije acá,
CH es igual a CH menos menos. Para que la primera cosa que aparezca sea una A. ¿Está bien? O sea, yo le mando la anterior a la A mayúscula, él recibe la anterior a la A mayúscula, le sumo un 1, con lo cual imprime A, me la escribe y pega la vuelta. ¿Se entiende? Ahora lo vamos a ver en vivo. Bueno, esto lo había compilado, lo vuelvo a compilar por las dudas, GCC. Compilé el cliente, vamos a compilar el server acá. GCC menos wall, esto es servidor.c menos o servidor. Ni un error. Servidor, ahí está. Vamos a ver si está escuchando antes de ir al cliente. Netstat menos nptl, qué feo que se ve así. Ahí va. Y por acá tenemos el bonito proceso 2755 que está escuchando en el 9734. ¿Sí? Ejecutamos el cliente y ¡oh, qué belleza! Me mandó la A y lo hizo muy rápido, ¿no? Todo el ida y vuelta. Me imprimió todo el abecedario. ¿Sí? ¿Me siguieron? ¿Está fácil? ¿Está difícil? Está difícil, profe. Pero se va ¿Sí? a poder. Mirá que yo escribo varias veces acá. Bueno, no se ve acá porque pasa de largo, ¿no? Pero si yo... ¿ves? Acá tiró otra abecedario. El server no se muere, está siempre ahí dando vueltas, ¿no? Acuérdense que había un while 1 en el servidor. O sea, eternamente va a quedar ahí levantado. No hay nada que lo saque de su escucha. No probé nunca, a ver. 9700, ¿cuánto era? Vamos a probar. NC 127.001 9734. Yo le mando una A. Le devolví una B. ¿La ven acá? Acá dice B clases y terminó. Quería una B. ¿Me llegan a ver? Si yo acá me conecto y pongo un 3, me devolvió un 4. Suma un 1, le sumo un 1. ¿Está bien? Es toda la magia que tiene que hacer. No hace más nada. Si le hacemos acá, a ver si me funciona esto. Eco, comita, 1. Volvió 2. Acá atrás, acá se ve el 2. Al principio, porque no tiene enter, no tiene nada. Esto es mando un carácter, me devuelve el carácter como viene, no tiene enter, no hay nada que lo procese de más bonito. El cliente hace toda esa magia en su código, ¿no? Para hacer el printf con el /n al final. Para que se vea bien, tenemos el programita este. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Ahora yo les voy a subir los dos códigos, tanto el del servidor como el del cliente. ¿Sí? ¿Le hicieron el screenshot de las pistas? Sí. Bien, joya. Con el servidor y el cliente pueden jugar un rato, vayan ahí toqueteándolos. Yo no creo que les sea muy complejo modificarlos para resolver el descifrado del César, la verdad. O sea, en lugar de un carácter estás mandando como máximo 256. Si lo quieren hacer fácil, mandan 256, leen 256, independientemente de si el usuario escribió hola o se escribió 254 caracteres. ¿Está bien? ¿Sí? Y para no tener que andar viendo de mandar una letra, o sea, yo lo que haría es decir, bueno, pueden mandar una letra si quieren una C y una D, pero saben que el primer carácter de la cadena que ustedes mandan es la orden. La C encripto, la D desencripto. Que puede ser tranquilamente un 0 y un 1 también, más fácil. ¿Sí? Para hacer mayor que o menor que y listo. Y lo que sigue, después de la primera posición de la cadena, es lo que tengo que cifrar hasta el /0. Lo que termine una cadena es un /0 al final.
¿sí? Por eso es que yo les mostré la función que me llena de ceros un string. Porque yo tengo 256, lo pongo en cero, todos ceros, escribo la cadena que quiero mandar, la mando y cuando encuentro un cero, porque terminó la cadena a cifrar o descifrar, ¿está bien? Es un barra cero final, no es un cero dígito. ¿Está bien? Entonces no debería ser complejo poder hacer esto. Se podría mandar una cadena y que te devuelva la misma cadena en un principio. Una vez que lográs eso, hacer el procesito de cifrarlo. ¿Bien? Con esa función también que yo les tiré acá. Cuando vean la Wikipedia del César está esta función y van a ver cómo aplicarla. ¿Está bien? También el tema de mayúsculas y minúsculas, pueden usar dos vectores o usar uno solo, eso lo van a encontrar ustedes. Porque yo lo que quiero cifrar, lo que voy a mandar a cifrar puede ser tranquilamente Walter, así, y tengo una mayúscula y tengo minúsculas. Entonces hay que ver cómo lo cifran, ¿está bien? Y si yo pongo Walter, hola, bueno, acá hay un espacio que pueden cifrarlo o no. Cuando hagan la fórmula van a ver cómo les queda, ¿está bien? Y ese string que a mí me devuelve, si yo lo vuelvo a mandar tal cual, me va a quedar una cosa extraña. Supongo, no estoy mirando pero ponele que me quede así. Sí, suponiendo que dice Walter hola, se lo mandan con la D de descifrado y debería aparecer el string original, ¿no? Sin problemas. O sea, para uno y para el otro debería andar bien, ¿sí? Yo pienso que para la que viene van a poder hacer el 3 seguro, el 1 y el 2 es un poquito de investigación, es simple también. Acuérdense de usar la función que les di en las pistas. Y acá el tema del time. Les puede llevar un tiempito, no porque sea complejo, sino porque tienen que buscar en internet un poco, nada más. Y sí, ya en 4 semanas los vamos a terminar sin problema esto. Sin problema. Si se traban con algo, me escriben y lo vemos. ¿Sí? Pero no debería haber problemas con eso. ¿Alguna otra cosa en lo que les pueda aclarar? Control C. No, creo que no. Creo que lo que resta es, como dijo Wally, romperlo y volverlo a armar y volverlo a romper y volverlo a armar y hasta que le agarremos más o menos la mano y después, Sí. bueno, meterse con el ejercicio. Excelente. Perfecto. Tengo por ahí el UDP, pero no cambia demasiado. En lugar de SoccerStream dice Degram, ya está, no tiene mucha ciencia. Les subo el código de UDP si quieren también para que lo tengan. Buenísimo, profe, sí, aunque sea lo vemos. Sí. Lo podemos chusmear después. No tiene. ¿Dónde estaba acá? UDP Client, UDP Server. No tiene mucha variación. Después si quieren lo revisamos. Ves que dice Afinet del socket, es un Degram, IPPro UDP, poner 0 acá da igual, es lo mismo. Todo lo demás es igual, o sea, tenés una FINET, un puerto y una dirección en la cual tenés que armar la estructura. Es la misma, acá lo que no está es la explicación del detalle de la estructura. Haces el bind, ¿sí? de la misma estructura, y en lugar de decir un accept, y un listen y un accept, tenés directamente el receive from. Recibir. Recibir y send to, y escribir. Y eso es todo. Recibir y escribir. No tiene la parte de accept ni de listen que tiene el TCP. ¿Sí? Vos acá recibís el paquetito, lo lees y lo escupís así como viene. Es más simple, es más corto, porque el protocolo en sí es más sencillo. ¿Está bien? No tiene más ciencia. Por eso prefiero que veamos TCP, que es un poco más complicado que este. Pero si lo quieren hacer UDP, no hay drama. Y el cliente es igual, ¿no? Igual de simple. UDP client.
es muy parecido al cliente, digo, al server, porque como tiene un send para enviar y un receive from para le traer del servidor. Como que son iguales tanto cliente como server. Del otro lado, cuando tenés TCP, tenés el servidor, tiene dos sockets, dos estructuras, una para el servidor y una para el cliente, ¿sí? En este caso no. Es casi igual, ¿sí? Por eso preferible ver el otro, que es más complejo. Perfecto. Pero bueno, le subo los códigos del WP Server, del WP Client, y esto es otro del TCP. Le voy a poner TCP Server, TCP Client, le voy a cambiar el nombre para que quede más bonito. Se los dejo con todos los comentarios, así como vimos recién, para que vean que es el mismo y aparte para que les quede. ¿Qué más? Les subo los videos, que es el otro que les prometí, que se me repasó subirlo antes. Y creo que nada más. ¿Dudas de editor que van a usar? Sí, todos pasaron por operativos 1, así que todos usaron el V. Si quieren usar otro, úsenlo, el Notepad, lo que quieran. Tienen el Gedit en la gráfica, creo que viene por defecto. A ver si tienen por acá. La verdad no me acuerdo que vienen por defecto. Esto porque siempre uso el Villo. ¿Dónde está? Me estoy confundiendo con el Red Hat. No viene con el... está el Gedit, está el Cartwright, creo que es el de KDE. Notes por ahí le sirve, no sé. Mousepad, tiene pinta de editor. Acá está, es un editor de código. El tema es que no sé si viene con el highlighting y todo eso, ¿no? El pintarle la letrita y toda la magia. Atom sí, pueden tirarlo ahí si quieren. Ese es un editor más complejo, tiene toda la funcionalidad de la interfase. Un IDE un poco más interesante. Y si no, el V y ya. Ahí está todo. Bueno. Se me fue. Cagata. Bueno, chicos, estamos entonces. Si tienen dudas, me escriben y adelantamos por ahí. Y si no, el lunes que viene nos volvemos a ver. Intenten resolver lo más posible. Así, si alguno se trabó con alguna cosa, podemos destrabarlo, ¿sí? Las próximas 2 clases vamos a hacer intento de resolver esto, vamos a intentar cerrarlo. Así que con tanto lo cerremos, más rápido pasamos al otro tema. Después vamos a ver el tema de DNS. Y en otra clase vemos toda la parte de DHCP y balanceo de carga, que es para el último trabajo práctico, ¿sí? Perfecto, profe. Trataremos de traer dudas para el lunes entonces. Sí, si no se sientan a codificar, no va a haber dudas, con lo cual no vamos a avanzar nada.